Entonces, hoy vamos a enfocar en los libros proféticos. Tenemos que preguntarnos primero, es importante entender qué es un profeta. Hay esta cita, dice en el Antiguo Testamento el uso del término profeta es relativamente frecuente y cierto tipo de escritos se llaman profecía. En el uso popular, un profeta es alguien que puede predecir el futuro y profecía significa predicciones sobre el porvenir. Aunque estas definiciones populares contienen elementos verdaderos, de ninguna manera son apropiadas en términos bíblicos. Por lo tanto, antes de estudiar los profetas es importante entender el significado bíblico de estos conceptos. Entonces, ¿qué es un profeta? La primera cosa es tenemos que pensar en un portavoz de Dios. Alguien que habla las palabras de Dios que Dios ha transmitido a esa persona y después esa persona transmite lo que Dios ha hablado. Entonces, básicamente decir las palabras de Dios. Es un representante de Dios, no es un mago que obliga a Dios o busca favor a Dios. En muchos otros, los profetas falsos o magos, si acordamos, el rey de Egipto también, él tenía los supuestamente profetas, pero básicamente eran más como magos. Ellos hicieron cosas para que Dios hace algo para ellos, ¿no? Para buscar un favor, pero eso no es lo que es un verdadero profeta. Un verdadero profeta dar un mensaje de lo que ha recibido. Podemos pensar hoy en día como un embajador, ¿no? Si un país manda un embajador a otro país para un tema importante de política, esta persona no puede hablar lo que él o ella piensa, tiene que hablar y dar el mensaje de lo que el presidente o de lo que el país mandó, ¿no? A veces un embajador puede ser de otro partido político y tener capaz otro punto de vista, pero no es su trabajo. Su trabajo es solamente transmitir esta palabra. Entonces, representante de Dios, portavoz de Dios. Los profetas tenían un rol oficial, un oficio era. Los judíos tenían distintos roles en la comunidad, en la sociedad. Todas las sociedades necesitan puestos, hombres y mujeres con roles específicos. Entonces, el rol del profeta es un oficio del pueblo judío. Hemos hablado de dos otros oficios importantes. No sé si alguien se acuerda de los otros dos oficios que hemos visto. Los sacerdotes. Escribas era así un rol capaz no tan importante de un tercero. Los escribas venían después, en la época del exilio, cuando empezaron a estudiar más la ley. Creo que escuché a alguien decir rey. Entonces, el rey, profeta y sacerdotes trabajando juntos. Cuando cada uno estaba haciendo lo correcto, vemos que el pueblo de Dios le fue bien. Justamente en la época de David, el rey David tenía su sacerdote y profeta Natán. Entonces, si un profeta, sacerdote y rey están trabajando bien, adorando a Dios, entonces le fue bien al pueblo judío. Voy a leer 2 Pedro 1, 20 a 21. Un pasaje, no hemos visto muchos pasajes en el Nuevo Testamento, pero vamos a leer. Pedro dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura
surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hablaron impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando en ellos. También los profetas tenían algunas características. Ellos vivían en una manera distinta de las normas sociales. Ellos usaban ropa distinta, actuaban un poco distinto, a veces vivían aislados de la comunidad, tenían costumbres diferentes. Cuando muchas veces hablamos de Juan el Bautista, que era como un tipo medio raro, ¿no? Que vestía raro, pero creo que él es como algo normal para un profeta. Eran distintos en su forma de ser. Entonces, creo que él es como un ejemplo de muchos de los profetas. Muchas veces cuando vemos en la Biblia que un profeta se acerca a alguien, la otra persona ya reconoce de lejos que esta persona es un profeta. Se puede reconocer por su forma de ser, su forma de vestir, sin tener que ya empezar una charla, ya dieron cuenta de lejos. Una profeta siempre correcto, nunca falla. De hecho, si un profeta hace una profecía y no cumple, entonces ese es un falso profeta, ¿no? Los profetas siempre seguros de sus llamados. Tengo esa cita ahí que el profeta bíblico estaba seguro de que Dios no solo le había llamado, sino que también lo había llamado para comunicar su mensaje. Entonces, tenían un llamado para compartir el mensaje de Dios. Hay muchos profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Abarca mucho del Antiguo Testamento, son profetas, ¿no? Entonces, tenemos varias maneras de clasificar, de organizar los profetas. Podemos pensar, en primer lugar, podemos dividir los profetas en los profetas que escribían libros y los profetas que no escribieron libros, los profetas escritores y no escritores. Un ejemplo de un profeta escritor, ¿qué sería? Daniel, sí, hay un libro, Daniel escribió un libro, la mayoría, todos tienen el nombre del profeta, ¿no? Todos los libros, Jeremías, Ezequiel, son nombres de profetas. Después hay otros profetas que no tienen libros en su nombre. Elías, por ejemplo, es uno, no hay un libro Elías. Entonces, podemos dividir profetas en escritores y no escritores. Y más con los profetas escritores, podemos dividirlo aún más en dos secciones. Podemos decir que algunos son profetas mayores y otros profetas menores. No es que los mayores tienen más importancia, es solamente que en los libros mayores son más largos, nada más. Por eso los teólogos han puesto este nombre y como quedó así la división. Entonces, los profetas mayores son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Jeremías también escribió Lamentaciones. Así que 5 libros de profecía mayores. Los menores son 12. De hecho, en el libro, en el Antiguo Testamento judío, decían los 12 era como todo un libro. Bien, entonces, escritores, no escritores. También podemos verlos en orden de cronología. Los profetas antes del exilio, profetas pre-exilio. Si se acuerdan la historia, ¿no? Había 2 reinos, el reino de Israel y el reino del sur de Judá.
Entonces, algunos profetas enfocaron en ir y profetizar al pueblo, al reino del norte, como Oseas, Amós. Creo que Amós nació en el sur, en Judá, pero Dios mandó él a predicar a Israel. Después a Judá hay algunos ejemplos, hay Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, también profetizaban en el reino de Judá. Entonces, profetas antes del exilio, después el pueblo de Dios llevado en el exilio, ahora el pueblo tiene otros problemas, otros obstáculos, entonces también necesitan una palabra de Dios. Dios mandaba a ellos profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Las historias de Daniel no son muy populares. Daniel con los leones, este tipo de cosas. No pasaron en la tierra de Canaán, pero pasaban en la tierra de Babilonia, ¿no? Entonces, profetas antes del exilio, durante el exilio, y también después, cuando el pueblo pudo salir de Persia y volver a la tierra. Después ya habíamos hablado de eso también, que hubo más complicaciones, más dificultades. Entonces vemos a Ageo, Malaquías, Zacarías, profetas que hablaron el mensaje de Dios, de lo que Dios quería que ellos saber. Estos tienen sus libros ahí. Después, si no tienen libros, te puedo pasar. Obviamente es muy chico y no pueden ver, pero no podemos, no están en orden de cronología en la Biblia. Entonces, podemos hacer una tabla y ver exactamente en qué año vivían estos, si a algunos les interesa la historia, capaz. A mí me gusta mucho la historia y me ayuda ver algo así. Entonces muestra los profetas después de los años. Hay algunos como Joel, no sabemos exactamente, hay no sé si diría una pelea, pero una discusión capaz. Algunos piensan que Joel vivía en una época y otros no. Entonces vemos ahí, y esta tabla incluye hasta Samuel, Natán, Gad, que vivían muy en la época de Saúl y David. Bueno, entonces podemos organizarlos, ¿no?, en orden cronológica. Después vemos que después de Malaquías hubo silencio, ¿no? Después Dios no mandaba más profetas. Entonces, hasta que vemos en la historia, vemos de repente aparece Juan el Bautista. Podemos decir que él era el último de los profetas del Antiguo Testamento, después de 400 años de silencio. Bueno, vamos a enfocar la mayoría de nuestro tiempo, vamos a hablar del mensaje de los profetas. Hemos hablado de qué es un profeta, podemos organizarlos, clasificarlos en distintas maneras, pero más importante, el mensaje de los profetas. Un libro que leí, saqué esta cita, que los profetas contribuyen 3 aspectos: acusación de romper el pacto, el segundo sería pronunciamiento del juicio de Dios, y el tercero sería la garantía de la fidelidad de Dios al pacto y la salvación de un remanente fiel. Entonces, algunas palabras de acusación de los errores que tenían en el pueblo, lo que estaban haciendo mal. Después, el juicio, que Dios iba a castigar a ellos por su desobediencia. Y tercero también, hablaron de esperanza, mensajes de esperanza. Vamos a ver en detalle estos 3 aspectos. Entonces, el primero de la acusación, básicamente podemos decir,
que lo que decían al pueblo, han quebrantado el pacto, entonces deben arrepentirse. Quebrantaron el pacto en distintas formas. En primer lugar, idolatría, la violación más flagrante del pacto. Vamos a leer en Jeremías capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 4. Jeremías hablando al pueblo de Dios. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Y los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos, de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes: ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Sigue diciendo: crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria para lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblan y quedan horrorizados. El profeta está diciendo: mirad las otras naciones. Ellos, los dioses que tienen ellos, ni son dioses verdaderos, pero las personas que tienen y adoran estos dioses falsos son fieles. Adoran su Dios, aunque no es un Dios. Pero ustedes tienen el Dios verdadero, el Dios poderoso que ha hecho todas esas cosas, y ni son fieles a este Dios que es verdadero. Entonces, es espantoso eso. Es idolatría. También practicaban injusticia social. La relación con Dios requiere relaciones correctas con los demás. Vamos en Jeremías 7 ahora. Jeremías 7, empezando en versículo 3. Vamos a leer hasta versículo 7, creo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta de sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses por su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Entonces, injusticia total. Están mintiendo a los demás, no están actuando con amor, especialmente a los débiles de la sociedad, los huérfanos, extranjeros, viudas. No hay justicia, no están en relación correcta con los demás. Pero Dios está diciendo que se pueden cambiar
como que estás haciendo eso y tienen que cambiar. Quiere que ellos se arrepienten, ¿no? También vemos que dependían de ritualismo religioso en vez de la relación. En vez de confiar en Dios, en esta relación especial, empezaron a confiar más en los rituales de la religión. Vemos un ejemplo, Oseas 6:6. Vamos a leer muchos versículos hoy para dar ejemplos. No tenemos tiempo para fijar en todos los libros. Estamos viendo un panorama general, ¿no? 6:6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Confiaron demasiado en el sistema de religión y no en la relación. Entonces, esta es la primera parte del mensaje de los profetas, que su pueblo desobediencia. La segunda parte entonces es, bueno, no quieren arrepentirse, entonces solo queda el juicio. Vemos juicios para Israel y también juicios para Judá, el reino del sur. Vemos a Miqueas, capítulo 1. Son libros más chiquitos, más difíciles de encontrar, ¿no? Miqueas 1, 6 y 7. Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos, toda su paga de prostituta será arrojado al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta en paga de prostituta se convertirá. Palabras bastante fuertes, ¿no? Pero la situación fue muy crítico. O sea, el pueblo de Dios tenía que existir para las bendiciones de las demás naciones. Entonces, la luz de Dios tenía que ser mostrada. Dios quiere que su gloria se ve en todo el mundo. Entonces, si su pueblo no está haciendo eso, entonces Dios tiene que hablar con palabras bastante fuertes. Después podemos leer otros ejemplos de anuncios de juicio. Jeremías capítulo 4, versículos 5 a 9. Ezequiel 7, Isaías 34, 8, pero pueden leerlo en casa. Entonces, el tercer aspecto del mensaje de los profetas, palabras de esperanza. A pesar de el mal, la desobediencia del pueblo de Dios, a pesar de que Dios iba a castigar fuerte, a pesar de todo eso, aún hay palabras de esperanza. Entonces, el tercer aspecto podemos decir que ellos decían, no obstante, más allá del juicio está la esperanza de una gloriosa restauración futura. Entonces, vemos ahora los mensajes de esperanza. Vemos que los profetas declararon que iba a venir un nuevo pacto, a la anticipación de un pacto nuevo.
Jeremías 31. Versículo 31 a 34, Jeremías 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, no es un pacto en sí. Hemos visto que los pactos, momentos claves de que Dios interviene en la historia haciendo algo especial para mostrar su plan, para desarrollar su plan de redención. Entonces no es un pacto en sí lo que hizo Dios con los profetas, pero sí es un mensaje de esperanza que iba a venir otro pacto nuevo. Entonces, en estos 400 años no apareció ningún profeta, quedaba la ansiedad, anticipación de cuándo iba a aparecer este nuevo pacto, qué iba a hacer Dios. Entonces, como esperanzas y anticipación de que Dios iba a hacer algo grande. Algunas personas pensaban Dios iba a hacer algo semejante, por ejemplo, con el reino de David. Entonces, por eso vemos que muchos anticipaban que iba a llegar un líder fuerte, capaz un guerrero, para sacar encima de ellos del control del imperio romano. El imperio romano pusieron mucha tensión, muchos obstáculos sobre ellos. Aunque pudieron practicar su religión, todavía no tenían libertad. Entonces, pero Dios es un Dios de sorpresas, ¿no? Algunos no estaban listos por lo que Dios quería hacer con un nuevo pacto, que es en Jesús. Entonces, anticipación de un nuevo pacto, esto es esperanza de volver a la tierra después del exilio. Muchos que llevaban o se tenían que ser exiliados a Babilonia, tenían muchas dudas, ¿qué iba a pasar en nuestro pueblo? ¿Vamos a quedar acá y acá se cierra la historia del pueblo de Israel? ¿Vamos a seguir como siendo un pueblo de Dios? Entonces Dios daba mensajes de esperanza para volver a la tierra después del exilio. También da a su pueblo mensajes de paz. Vamos a ver en Miqueas, capítulo 4. Miqueas capítulo 4, empezando en versículo 1. En los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob.
Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en azadones sus espadas y en hoces sus lanzas, y no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, entonces vemos que Dios es capaz y va a hacerlo, va a llevar a cabo que se terminen las guerras y que haya paz en la tierra. Después hay otros ejemplos que podemos leer. Y por último, también lo que está incluido en los mensajes de esperanza, las profecías mesiánicas, que capaz para nosotros hoy en día viviendo después de Cristo y vemos las profecías mesiánicas, capaz cuando primero pensamos en un profeta, nuestra mente primero piensa en las profecías mesiánicas. Y son muchos, ¿no? Son una lista larga. Yo agarré algunos porque no tenemos tiempo a leer todos, pero los profetas anticipaban de quién iba a ser Jesús, dónde iba a nacer, qué iba a pasar en su vida, que iba a morir, una muerte así como murió. Hablaba de todo lo que iba a pasar con él. Vamos a leer en Isaías, es un libro con muchos de las profecías más populares, digamos. Isaías 9. Versículos 6 y 7. Isaías 9. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Después en Isaías, casi todo un capítulo de Isaías 52 y 53, llenos de mensajes sobre alguien que iba a venir. Entonces, yo creo que podemos capaz ver los profetas mesiánicos en dos formas. Algunos como muy detallistas por ejemplo, que iba a nacer en Belén, por ejemplo, es una profecía muy, muy específica, pero los otros vieron más como lo que iba a representar este rey, lo que iba a hacer no en cuanto como en detalles de su vida, pero más en la historia de toda la humanidad, ¿no? De lo que iba a implicar, se puede decir así, que lo que iba a implicar esta venida de Jesús. Entonces estamos hablando, los profetas hablando de una palabra que Sam usaba mucho en la cosmovisión, un evento escatológico, un evento grande que cambia el futuro para siempre. En el Antiguo Testamento hablamos de la elección de Abraham. Fue un momento clave en la historia de la humanidad. De repente Dios
intercede y empieza el plan de redención. Después también usa su pueblo, su pacto con Moisés. Después otro pacto con David. Eventos escatológicos. Es difícil esta palabra, pero básicamente algo escatológico es como los eventos que está haciendo para que llegamos al fin de los tiempos. Hasta hoy en día, el evento más importante, más escatológico que ha pasado, la venida de Cristo al mundo. Luego quería darles algunos principios para la interpretación de los libros proféticos. Son medio difíciles para estudiar. Tengo una cita acá, es traducido, no sé si es la gramática es todo correcta. Martín Lutero, un grande, cuando estamos hablando de la historia de teología y un grande en estudiar y en su conocimiento, dijo, hablando de los profetas, él dijo, tienen una forma de hablar rarísima, como personas que en vez de proceder en una manera ordenada, pierden el hilo saltando de un asunto a otro, de modo que no puedes entender los detalles o los asuntos principales. Entonces, Martín Lutero dice que es difícil entender, entonces va a ser difícil para nosotros. Pero también no dice que no hay que estudiarlos, no hay que intentar de entender, interpretar y buscar, porque Dios nos ha dado su palabra y es importante que entendamos lo que hay en ella. Entonces, son difíciles de entender, hay muchas alegorías, imágenes, culturas, diferencias en la cultura. Están escritos en una forma, en un género que no es prosa, es poesía. Y la semana pasada hablamos de los problemas, de las dificultades de interpretar algo que está escrito en forma de poesía. Entonces, difícil de entender. Segundo punto, una profecía puede tener distintos niveles de cumplimiento en la historia. He hablado de eso antes, cuando hablé del pacto con David, que dije que algunas partes del pacto con David se cumplió inmediatamente, en un futuro cercano, y otra parte del pacto cumplió en un futuro lejano. El versículo que leí de la esperanza en Miqueas, que habló de la paz y esperanza, es una profecía de doble visión. Habla de paz y esperanza en dos formas, en que Israel iba a experimentar, volviendo del exilio, paz de nuevo, pero también apunta al fin del tiempo, cuando realmente Dios establece paz, por fin, paz para siempre, para la eternidad. Entonces, cuando interpretamos las profecías, tenemos que tener esto en mente. Y yo di un ejemplo de viendo la cordillera. A veces vemos en algunas sierras que están muy cerca y podemos ver las rocas, capaz algunos animales caminando por ahí. Después vemos al fondo, otras montañas, pero no son muy claras, solamente vemos un poco ahí en el fondo. Muchas veces los profetas hablaron así, daban un mensaje que cumplía dos veces, digamos. ¿Se entiende el concepto? Bien. Una vista telescópica del futuro. Otra cosa tenemos que tener en cuenta, podemos preguntarnos a quién está dirigida la profecía, qué tipo de profecía es, en qué manera dice la profecía, está usando palabras muy fuertes, no muy fuertes. Entonces hay que preguntar este tipo de cosas. Lo que olvidé mencionar en los juicios, puedo ahora
ponerlo acá, ¿a quién está dirigida? Los juicios muchas veces también, por ejemplo, Abdías es una profecía contra Edom, el reino de Edom. Entonces no es para Israel, es para otra nación. Jonás, ¿dónde fue Jonás? Nínive, que es el capital de Asiria, o era el capital. Entonces Dios a veces usaba, porque Dios también estaba enojado con los otros pueblos, las otras naciones también adoraban dioses falsos y causaban problemas para Israel. Entonces Dios también tenía juicios para otros pueblos. Entonces es importante, si estamos leyendo, que capaz es una profecía para otro pueblo. Muchas veces también, voy a agregar eso, muchas veces un profeta usa una ciudad para hablar de todos. Entonces, a veces si dice, no, Dios, voy a castigar Nínive, está hablando usando Nínive como ejemplo de toda Asiria, o voy a castigar Jerusalén, todo el reino de Judá, voy a castigar Efraín o Samaria. Muchas veces usan una ciudad o un parte para representar a todos. Entender la situación histórica. Tenemos que entender lo que está pasando. Tengo un ejemplo en Ezequiel 7. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Hagai. No tenemos tiempo para leerlo. Ageo, no Hagai. Entonces, a veces pienso en inglés. Ageo, un profeta que vivía después del exilio, cuando ya habían vuelto a la tierra. Entonces, el problema para ellos en este momento, tenían problemas de construir el templo. Entonces, Ageo va a hablar de ese problema, de la tensión y el problema de no tener un templo. Otra pregunta es que podemos preguntar, ¿qué estaba sucediendo a Israel en el momento de profecía? ¿Qué estaba sucediendo a las otras naciones? Y capaz ahí, para contestar esa pregunta, sí es bueno tener como una tabla de cronología. A veces sus Biblias mismas te hablan un poco de la historia, de lo que está pasando. Si no, pueden ver los libros de Reyes, los libros históricos, te hablan un poco de la historia de lo que está pasando. Otro punto de tener en cuenta, es importante tener en cuenta que muchas profecías están dirigidas al pueblo de un pacto. Entonces, si Dios promete a Israel paz y prosperidad, si hacen, tal cosa, no implica que hoy en día yo puedo decir, esta iglesia tiene una promesa de paz y prosperidad, porque ahora estamos un pueblo en otro pacto con Dios. Entonces, muchos de las profecías están dirigidas a un pueblo en un pacto con Dios, un pacto específico para ellos. Seguimos. Muchas profecías, la enseñanza del Nuevo Testamento asocia los cumplimientos de todas las profecías con Cristo. Entonces esperamos ver el cumplimiento de las profecías en la primera o segunda venida de Cristo. Entonces enfocamos, si no está clara que está dirigido a otra nación o otro momento, esperamos que cumple las profecías en la primera y segunda venida de Cristo. Muchas profecías dependen de la soberanía de Dios. Dios tiene el control total y no depende de los humanos. A veces hoy en día muchas personas empiezan a discutir, pero primero este reino tiene que hacer tal cosa y después tal cosa, si él hace tal cosa y este reino hace tal cosa y este político, y ahí Dios va a hacer tal cosa. Pero básicamente están interpretando diciendo que
la profecía depende del hombre. Dios puede cumplir su profecía cuando quiere, ¿no? Es importante evitar ¿no salte uno? Dios tiene el control total y no depende de los humanos. Es importante evitar el dogmatismo en la interpretación. A veces Dios es un Dios de sorpresas. Leí un ejemplo, no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero imagínate que estás viviendo en año 1900 y tu padre te promete cuando tengas 20 años que él te va a comprar un caballo para que puedas andar y visitar a tus amigos y disfrutar. Y después inventan autos y llegas a ser 20 años y tu padre te regala un auto. Piensa que vos vas a decir, no, pero vos me prometiste un caballo. No, como que cambió la cosa, ¿no? No sé si es una metáfora o un ejemplo totalmente correcto, pero creo que el concepto es correcto, que a veces Dios es un Dios de sorpresas y no va a cumplir su plan como nosotros pensamos. Y al final está bien concluir que no entiendas la profecía. Está bien, después de estudiar, decir, yo no entiendo. Si podemos entender todo, entonces no deja nada para la fe. Esperemos que nuestro Dios no es un Dios que podemos entender todo, ¿no? Entonces, bien, algunas pautas para interpretar los profetas. No sé si alguien tiene una pregunta y de nuevo capaz voy a tener que contestar la semana que viene, pero si tienen algunas preguntas, sí.